En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown. Buenos días a todos. 5 de octubre del año 2020. Estamos escuchando en el fondo Downtown, una canción interpretada por Petula Clark, escrita por Tony Hatch en 1965. Y es, digamos, que un llamado al volver a aquello que es conocido. Finalmente, bueno, vuelve al pueblo en donde tú conoces las calles y conoces la gente y donde te sientes seguro, y es una canción que quiero dedicarle a todos los que están fuera de Venezuela pero que quieren volver. Aquí está Venezuela, las puertas están abiertas, seguimos luchando por conseguir la libertad, la liberación del país y construir un país en donde todos podamos reunirnos. Petula Clark, Downtown, 1965. Hoy los católicos celebran el día de Santa María Faustina Kowalska, religiosa, apóstol de la Divina Misericordia. De principio del siglo XX recibió directamente la revelación del Señor, la imagen esa del Cristo de la Divina Misericordia, que es tan común y que está en muchas de las casas, es, de acuerdo al diario de Santa María Faustina Kowalska, una revelación. Ella trató de representar lo que Cristo mismo le había dicho, y bueno, las revelaciones de la Divina Misericordia. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de rcr750.com, @rcr750 en las redes sociales y también por nuestro canal de YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, que vuelve hoy, se incorpora luego de 2 semanas de vacaciones. Aprovecho para agradecer a Carla Sons la producción en los tiempos en que Catherine estuvo de vacaciones. Gracias, Carla, fuiste genial. Gracias, Catherine, por volver y por estar de nuevo con nosotros. José Gregorio González en los controles, imbatible, inexpugnable, siempre allí. Argenis Barreto en la lectura de las noticias de Jackson Vargas y Marilia García con su dosis alternativa especial todos los días allá trabajando, construyendo ese RCR 750 que vemos en las redes sociales y en las noticias. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Alexander Campos. Quería
que Alexander me diera su opinión sobre el problema de la educación. Hoy están en manifestación los educadores en la calle pidiendo justas reivindicaciones. Pero con Andrea Rondón vamos a ver la lectura que nos propone para esta semana. El memorial de los que se van. Sigo leyendo mientras se marchan. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana. Sí, quería comentar el artículo o el texto que escribe para La Vida de Nos, Ricardo Ramírez Requena, que se titula Sigo leyendo mientras se marchan. Es interesante porque Ricardo, los que no lo conocen, es uno de estas nuevas generaciones o de estos escritores, poetas contemporáneos que escribe con una sensibilidad maravillosa y a partir de su escritura, pues tú lo puedes atar, unir a otras ideas, ¿no? Y justamente a otras ideas, otras tesis, que a mí en lo particular, pues sabemos mi tendencia y por la cual a veces hablamos, yo lo uno mucho al liberalismo, a la filosofía liberal, me da muchas ideas y conexiones, ¿no? Este texto en particular, Sigo leyendo mientras se marchan, Ricardo, que además es experto en documentar, en hacer literatura autobiográfica, es escribiendo sobre una etapa de su vida, los primeros, me atrevería a decir, 14, 15 años de su vida, en el que describe una Venezuela con unas características muy particulares, porque es la Venezuela de la provincia, del interior. A veces se tiene, con lo que uno está viviendo en este periodo, se tiene la falsa creencia de que antes éramos felices y no lo sabíamos, frase que además yo cuestiono enormemente, después podemos desarrollar eso. Pero ese artículo te da a entender las enormes carencias que todavía tenía Venezuela, sobre todo a nivel de provincia y del interior. A pesar de esas carencias, él tiene una sólida base familiar que le permite crecer entre libros, entre lecturas, entre familia, conocer el país y amarlo a pesar de sus dificultades y sus carencias, como dije al principio, y eso le permitió formarse como un ser humano que entiende la importancia de la introspección. ¿Introspección en qué sentido? Si lo que afuera está mal, háblese del divorcio de sus padres, que lo comenta, háblese de un choque cultural, porque él se cría los primeros años en Jamaica y llega a una Venezuela que hace como una disrupción dentro de lo que él conocía, los problemas incluso también de una Venezuela que se muestra ya en los años 80 violenta, porque él está documentando también en los episodios del Caracazo, y dice, si todo lo que está afuera está mal, yo tengo un refugio dentro de mí, introspección, y esa introspección le ayuda con la lectura a resistir, a sostenerse, y a través de la literatura, por ejemplo, crear. Obviamente como poeta, eso es lo que más destaca en el texto. Él dice, estoy documentando estos primeros años de mi infancia. La infancia es una etapa que se pierde definitivamente, la pasas, la quemas, por así decirlo, pero una forma de regresar a la infancia y no perderse esos años de sorpresa, de maravilla, de reencuentro, de descubrimiento, en el caso de Ricardo lo hace a través de la literatura. Y yo quise comentarlo hoy porque primero está La Vida de Nos, que es una organización que hace un trabajo importantísimo para rescatar y consolidar lo que es la identidad y la memoria, porque sabemos que regímenes de este corte lo que hacen es siempre burlar, o mejor dicho, tratar de destruir lo que es nuestra identidad cultural, nuestra identidad como personas, destruir lo que es la memoria, tratando de reescribir la historia. Entonces, esta es una plataforma, una organización que hace un trabajo loable frente a regímenes de este tipo. Recomiendo a Ricardo también, y sobre todo este texto, porque te muestra que a pesar de que todo puede estar destruido a tu alrededor, como es, a veces sentimos en la Venezuela de hoy, y desde donde nos movemos, desde nuestras trincheras, siempre hay como una última línea de defensa y de resistencia, nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Ahorita, sobre todo en esta época de confinamiento, que ya pasamos los 200 días, a pesar de que nos permitimos ciertas libertades, porque evidentemente no puedes tener un país encerrado por más de un año o por más de 200 días, vivimos en una situación de restricciones fuertes,
estás comentando el tema de los educadores, está el tema de la gasolina, innumerables temas que nosotros ya teníamos y que se han agravado, pero a pesar de eso, tú tienes un refugio y es en ti. Y eso me parece muy interesante, porque además la vida de Nos ha documentado, por ejemplo, la vida de los refugiados en los campos de concentración, por ejemplo, del régimen nazi, que vivieron que vinieron a vivir aquí a Venezuela, y de los elementos en común en este tipo de vidas es justamente eso, el rescate del interior, el rescate de la introspección como formas de resistencia, y cómo a través del arte, por ejemplo la literatura, tú puedes asirte de estas herramientas para resistir, para sobrevivir, para reencontrarte. Entonces por eso quería comentar este texto y comentar el trabajo importantísimo que está haciendo Ricardo, no solamente como gerente de la Poeteca, que es una iniciativa espectacular, sino también ¿En qué consiste la Poeteca, Andrea? ¿Perdón? ¿En qué consiste la Poeteca? La Poeteca se creó inicialmente como una biblioteca única y exclusivamente destinada a la poesía, universal y sobre todo y especialmente nacional. De hecho, ella se crea con donaciones de poetas como Armando Rojas, como Rafael Cadena, y de hecho la idea inicial es dar a conocer a todos los grandes poetas que tiene Venezuela, a esas generaciones que no están tan cercanas a la literatura o a la movida cultural, ¿no? Porque nosotros lo podemos hablar, pero no necesariamente lo conocen. Entonces inicia como una biblioteca destinada, única y destinada para la poesía. Ella queda en la Castellana, pero tiene iniciativas mucho más amplias, talleres de poesía, charlas, conferencias, concursos para dar a conocer a jóvenes poetas, y de verdad es una iniciativa que inició como biblioteca y es mucho más amplia, es un rico mundo cultural en torno a la poesía y principalmente a la poesía venezolana. ¿Y el mundo de Nos es un portal, es un blog? ¿Qué es? La vida de Nos sí es un portal, y tiene una fuerte presencia, entre lo que se permite, fuerte presencia en redes, pero es una organización, digamos una organización no gubernamental con estos fines, dar a conocer este tipo de relatos como el de Ricardo Ramírez Requena y de otras personas que al hablar de su propia vida, porque digamos es muy autobiográfico desde las narrativas que publican, al hablar de tu propia vida también estás dando a conocer la Venezuela de otras décadas, la Venezuela de antes, y además le hayan una conexión. Si tú no conoces lo que tuvimos ayer, no eres capaz de entender la Venezuela de hoy y tampoco no tienes herramientas para resistir la Venezuela de hoy. Sí, no, total razón. Yo tuve la oportunidad, gracias a tu recomendación, de leer el artículo Ricardo Ramírez Requena, y me pareció la narrativa de una Venezuela que se iba rasgando sí. En términos de las relaciones familiares, desde donde él vive su propia experiencia, se iba rasgando en términos de la inseguridad, en términos de ir de un lado al otro, el hijo de militar, después, bueno, en fin. Y vale la pena porque es una muy buena presentación de la experiencia vital de alguien que vivió los años turbulentos de la ruptura, de la ilusión de armonía que muchos pensábamos que iba a ser para siempre. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por tu recomendación. Sigo leyendo mientras se marchan. Un lindo homenaje que Ricardo Ramírez Requena hace de la figura y de la memoria de su padre, presentando su propia vida y sus propias experiencias. Vale la pena leerlo. Gracias, Andrea. Y nosotros vamos al corte y ya regresamos con Aquí se habla libertad. Gracias, Víctor. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.